Bien, muchas gracias. Yo también quiero dar las gracias al Instituto de Recerca y al Comité Científico por la oportunidad que brinda a nuestro grupo de poder explicar los estudios que estamos realizando en patología ocupacional respiratoria y concretamente en este caso en el asma ocupacional. El asma ocupacional es una enfermedad que se caracteriza por una hiperrespuesta bronquial y una inflamación, y en realidad lo que diferencia al asma ocupacional del asma en general es que en el asma ocupacional la patología está causada por un agente o por una causa que es atribuible a un particular ambiente ocupacional y no a estímulos de fuera del lugar del trabajo. Si atendemos a los diferentes registros voluntarios de patología ocupacional respiratoria que existen, vemos que el asma ocupacional es la enfermedad ocupacional respiratoria más prevalente. Esto sería, por ejemplo, el registro inglés, este es el registro canadiense y este es el registro catalán, que es coordinado desde nuestro hospital. Y realmente se conocen muchísimos agentes implicados en asma ocupacional. Esta es una copia de una página web que recoge los diferentes agentes descritos como causantes de asma ocupacional en la literatura. Es una página web que se actualiza periódicamente, y esto es una copia de esta semana, y vemos que actualmente hay más de 400 agentes descritos en la literatura como causantes de asma ocupacional. Dentro de los agentes que con más frecuencia causan asma ocupacional, y vuelvo otra vez al registro catalán, encontramos los isocianatos. Los isocianatos son unos productos químicos contenidos en las pinturas y que por lo tanto afectan a los pintores. Las sales de persulfato, que son productos químicos contenidos principalmente en los productos decolorantes del cabello y que por lo tanto afectarían o causarían asma ocupacional a los profesionales de peluquería. Productos de limpieza, maderas, harinas, látex, colas y resinas, productos animales, como pueden ver, una larga lista de agentes. Un reciente estudio epidemiológico realizado por el grupo del Dr. Cogevinas en el CREAL y publicado en la revista Lancet ha observado que hasta un 25% del asma que se inicia en el adulto puede estar relacionada con el trabajo, por lo tanto se trata de una enfermedad muy prevalente. Y una característica muy importante es que si a un paciente se le diagnostica asma ocupacional y sigue trabajando, tiene un mal pronóstico. Esto es básico y muy importante, puesto que cuando se diagnostica a un paciente de asma ocupacional, el consejo médico más importante es que abandone la exposición y, por lo tanto, en la mayoría de los casos, que abandone el trabajo. Apartar al paciente del trabajo tiene unas evidentes consecuencias positivas para la enfermedad, pero tiene unas consecuencias negativas, unas consecuencias socioeconómicas para el empleado y para la sociedad negativas, puesto que el paciente debe abandonar su trabajo. Y no existen muchos estudios a este respecto, pero aquí les muestro uno publicado hace ya algunos años, realizado en el Reino Unido, en el que los autores observaron que 1 de cada 3 trabajadores que se diagnostican de asma ocupacional y que dejan su trabajo en Inglaterra siguen sin trabajo en los 3 o 5 años posteriores al diagnóstico. Por lo tanto, es muy importante y básico asegurar el diagnóstico de asma ocupacional, puesto que estos pacientes en la mayoría de los casos pierden su trabajo. No voy a entrar en el diagnóstico de la patología del asma ocupacional, simplemente una pincelada para introducir el tema. Cuando se sospecha que un paciente tiene asma ocupacional, tras una historia laboral detallada, se debe diagnosticar el asma, y el asma se diagnostica con las herramientas diagnósticas habituales para el diagnóstico de asma. Y una vez que está claro que el paciente tiene asma, hay que relacionar esta patología con la ocupación. Para ello se dispone también de diversas herramientas diagnósticas, como el peak flow, las pruebas inmunológicas o la prueba de provocación bronquial específica, que se considera la prueba de referencia para el diagnóstico del asma ocupacional y a la que me voy a referir brevemente en unos minutos. Tal vez debido a la gran cantidad de agentes que causan asma ocupacional, realmente conocer los mecanismos implicados en el asma ocupacional es muy complicado. En general, se acepta que los agentes que causan asma ocupacional se dividen en 2 grupos, agentes de alto peso molecular y agentes de bajo peso molecular. Los agentes de alto peso molecular serían básicamente las proteínas, y en este caso sí que parece que está más claro el mecanismo por el cual actúan. Las proteínas irían directamente a la célula presentadora de antígeno, desencadenando una respuesta inmunológica que en general es una respuesta de tipo Th2, que activaría las células B, la producción de IgE y de eosinófilos, y que causarían una inflamación. La cosa se complica más cuando hablamos de agentes de bajo peso molecular. Los agentes de bajo peso molecular son en general los agentes químicos, y en este caso no está tan claro cuál es la vía de actuación. Una de las posibles vías es que estos agentes de bajo peso molecular actúen como actenos, conjugándose a proteínas,
igualmente desencadenando una respuesta inmunológica que muchas veces es también mediada por IgE y con producción de eosinófilos, pero estos agentes de bajo peso molecular podrían actuar también directamente produciendo una inflamación inespecífica, activando la producción de neutrófilos o bien activando otro tipo de respuesta TH2 o TH1. En cualquier caso, la conclusión final es que la exposición a estos agentes produce una inflamación y unos síntomas de asma, que es lo que observamos en la clínica. Para que se hagan una idea de que realmente es muy complejo saber los mecanismos implicados en el asma ocupacional, he puesto 2 diapositivas con 2 ejemplos del asma ocupacional por isocianatos. Si recuerdan, hace un momento hemos comentado que los isocianatos son los agentes químicos más frecuentemente implicados en el asma ocupacional y, por lo tanto, pueden suponer que son de los más estudiados. Y aquí, por ejemplo, he seleccionado 4 trabajos que tienen en común que los estudios se han hecho en pacientes en los que el diagnóstico de asma ocupacional por isocianatos se ha realizado mediante prueba de provocación bronquial específica, es decir, es un diagnóstico seguro. Y como pueden ver, solo entre un 14 y un 28% de estos pacientes tienen anticuerpos IgE específicos, por lo tanto, solo en un bajo porcentaje hay una respuesta de tipo TH2 con producción de anticuerpos IgE específicos. Esto nos indica que tal vez los mismos agentes, para complicar algo más la situación, pueden producir diferentes tipos de respuesta y diferentes mecanismos de inflamación pueden estar implicados. Por ejemplo, en el tipo de inflamación que se produce en los isocianatos, pues en algunos casos hay una inflamación eosinofílica y en otros casos una inflamación neutrofílica, corroborando esta teoría de que tal vez puede haber más de un mecanismo implicado y que deba depender pues, del paciente el tipo de mecanismo inflamatorio que se produce. Y podríamos pensar que, en el fondo, lo importante, por cuestiones prácticas, es diagnosticar al paciente de asma ocupacional y apartarlo del trabajo. Pero el conocer los mecanismos inflamatorios implicados en la patología tiene también unas consecuencias importantes de cara al tratamiento, ya que, por ejemplo, los pacientes que tengan una inflamación eosinofílica pues tienen una mejor respuesta al tratamiento con corticoides inhalados, mientras que los pacientes que desarrollen una inflamación neutrofílica tras la exposición a un agente causante de asma ocupacional pues pueden tener más dificultad en el tratamiento. También es muy importante la evolución, y esto es algo poco estudiado, pero la evolución en función del tipo de inflamación puede ser diferente y esto puede tener consecuencias a la hora de evaluar cómo de importante es apartar al paciente del trabajo o no. En general, los pacientes que tienen una producción de IgE y una inflamación eosinofílica desarrollan los síntomas de asma a las pocas horas de llegar al trabajo, normalmente entre 1 o 2 horas después de llegar al trabajo y exponerse al agente, mientras que los pacientes que tienen una inflamación neutrofílica muchas veces no desarrollan los síntomas hasta que llegan a casa. Eso también puede ser un problema a la hora de sospechar la patología, porque muchas veces estos pacientes se encuentran mal cuando ya han llegado a su casa. Y es en este contexto en el que nos es fácil pasar del ambiente clínico al laboratorio, y esto es gracias a que para el diagnóstico del asma ocupacional debemos de someter a los pacientes a una prueba de provocación bronquial específica. Esta es una foto de la cabina de provocación bronquial específica del Hospital Vallebrón, que se encuentra situada en el Laboratorio de Pruebas Funcionales Respiratorias y que coordina y gestiona el doctor Xavier Muñoz. Y básicamente la prueba de provocación consiste en exponer al paciente al agente sospechoso de causar la patología en condiciones controladas en el interior de esta cabina. Es una cabina de aproximadamente unos 7 metros cuadrados, con una doble puerta para evitar la exposición del personal que se encuentra en el exterior, con un extractor que es posible regular desde fuera y con una serie de equipos en su interior que monitorizan la concentración de los agentes a los que estamos exponiendo al paciente. En este caso, la cabina está preparada para realizar una prueba de provocación a isocianatos. El isocianato es nebulizado y mediante este equipo monitorizamos la concentración ambiental del agente mientras el paciente está expuesto. Esta prueba nos permite poder exponer al paciente a muchos agentes, muchas veces al agente químico directamente, y en otras ocasiones no hay más solución que intentar reproducir las condiciones en las cuales el paciente está trabajando en el interior de la cabina. Por ejemplo, este es el caso de una paciente que trabajaba en un supermercado envasando alimentos y que desarrolló un asma ocupacional al cloruro de polivinilo que se desprendía del plástico que era calentado para sellar los alimentos. Estas pruebas, la verdad es que nos colocan en una situación
privilegiada para poder hacer estudios de inflamación en estos pacientes, ya que podemos recoger muestras de esputo inducido antes y después de la prueba de provocación, y en estas muestras de esputo inducido podemos hacer estudios de cuáles son los tipos celulares que incrementan tras la prueba de provocación, o bien estudios de mediadores inflamatorios. Y en un intento por ver cuáles eran los mecanismos implicados en el asma ocupacional en nuestros pacientes en el servicio, pues hicimos un estudio en esputo inducido para ver si realmente los agentes de alto peso molecular se cumplía el hecho de que tienen una respuesta TH2 o bien si había más una respuesta inflamatoria. Y aquí les muestro algunos resultados de pacientes que han venido a realizarse la prueba al hospital. Estos serían agentes de alto peso molecular, y sí que en el caso de los agentes de alto peso molecular, como podrían ser las harinas, el látex o los animales de laboratorio, sí que se cumple la teoría de que hay un incremento en el número de eosinófilos en las muestras de esputo inducido tras la prueba de provocación bronquial específica, mientras que no hay un incremento en el número de neutrófilos. Y además, cuando analizamos un panel de citoquinas con respuesta TH1, TH2 mediante citometría de flujo en el sobrenadante del esputo de estos pacientes, vemos que hay un incremento de la interleuquina 4, una interleuquina implicada en la respuesta inmunológica tipo TH2, mientras que no se incrementan las citoquinas implicadas en la respuesta TH1. En el caso de los agentes de bajo peso molecular, tal y como imaginábamos, la situación es más complicada. Tenemos casos en los que estos agentes producen una inflamación eosinofílica, probablemente actuarían mediante esta vía que les he comentado anteriormente, conjugándose con proteínas y activando la vía inmunológica TH2, pero tenemos casos en los que incrementan los neutrófilos y no los eosinófilos, y esto nos indica que puede haber más de un agente implicado. Y cuando miramos las citoquinas, tanto las citoquinas TH2 como las citoquinas TH1, no hemos hallado ninguna respuesta, al menos en los pacientes que hemos estudiado. Esto es algo diferente cuando estudiamos algún agente de bajo peso molecular concreto, como por ejemplo los isocianatos. En el caso de los isocianatos sí que observamos que las citoquinas TH2 se encuentran incrementadas tras la prueba de provocación, mientras que no ocurre lo mismo para otros agentes de bajo peso molecular. Los isocianatos podrían ser uno de estos agentes que en determinados pacientes actuarán activando la vía TH2. Otro ejemplo sería el asma ocupacional en los soldadores. Este es un ejemplo totalmente contrario al anterior. En este caso tenemos un incremento importante en el número de neutrófilos tras la prueba de provocación y un incremento de la interleuquina 8, interleuquina proinflamatoria y quimiotáctica de neutrófilos. Por lo tanto, en este caso tendríamos tal vez más una respuesta inespecífica de tipo inflamatoria. Todos estos datos nos llevaron a pensar que necesitábamos alguna otra herramienta para poder estudiar cuáles eran los mecanismos que estaban implicados en el asma ocupacional, y fue lo que nos llevó a pensar en el desarrollo de un modelo animal de asma ocupacional, que en este caso hemos desarrollado para las sales de persulfato, pero que pensamos extrapolar en un futuro inmediato a otros agentes. Nuestro modelo, las sales de persulfato son unos compuestos químicos, como les he comentado anteriormente, de bajo peso molecular, que se utilizan en muchos procesos de la industria química, de la farmacéutica, pero en general en la industria cosmética, y se encuentran en concentraciones de hasta un 60% en los productos de colorantes del cabello. Básicamente las sales de persulfato son tres: el persulfato potásico, el amónico y el sódico. Y se conoce que estas sales de persulfato causan sensibilización inmunológica, siendo los órganos diana la piel, produciendo dermatitis de contacto, y el sistema respiratorio produciendo asma bronquial. Si miramos la ficha de seguridad química de una de estas sales, por ejemplo del persulfato amónico, igual que ocurre con las fichas de seguridad química de muchos productos químicos, vemos que no son muy claros a la hora de ver los efectos de la exposición. Pone que el contacto prolongado puede producir dermatitis y que la exposición por inhalación puede producir asma. Y estas fichas técnicas, en la mayoría de los casos, se basan en lo que hay disponible en la literatura para realizar esta ficha técnica.
Nuestro modelo de asma ocupacional a sales de persulfato se basa en que debe existir una sensibilización previa. Nuestros datos previos que teníamos en los pacientes nos hacían pensar que tal vez las sales de persulfato pudieran actuar por un mecanismo similar al que actúan los isocianatos, y puesto que habíamos visto que en muchos de nuestros pacientes había una sensibilización dérmica previa y por lo tanto pensábamos que tal vez no era un mecanismo irritativo inespecífico, sino que tal vez estas sales de persulfato estaban actuando mediante un mecanismo sensibilizante. Por lo tanto, lo primero que hicimos en nuestro modelo animal fue ver si éramos capaces de sensibilizar dérmicamente a los ratones antes de darles a inhalar el producto. Y para sensibilizar a los ratones dérmicamente nos basamos en un ensayo que está validado y que es el ensayo que está aceptado internacionalmente para demostrar si un agente químico es un sensibilizante dérmico. Básicamente consiste en aplicar el producto, en este caso las sales de persulfato, tras la oreja del animal durante 3 días seguidos. El día 6 se realiza la autopsia del animal, se obtienen los nódulos linfáticos auriculares y se valora la medida de la proliferación de los linfocitos. Este sería básicamente el proceso. Tras la aplicación dérmica se inyecta timidina tritiada en la cola del ratón, se obtienen los nódulos linfáticos y se mira la proliferación de los linfocitos. Esto nos permite calcular un índice, que es el índice EC3, que estima la concentración de producto químico necesaria para producir un índice de sensibilización de 3, de forma que este índice permite clasificar a los productos químicos en 4 grados. Un sensibilizante extremo tendría un índice EC3 inferior a 0,1, mientras que un sensibilizante débil tendría un índice EC3 entre 10 y 100. En el caso concreto de las sales de persulfato, la verdad es que los resultados nos sorprendieron un poco, puesto que esperábamos encontrar que las 3 sales de persulfato tuvieran el mismo poder sensibilizante, pero vimos que realmente no era así y que el persulfato sódico, con un índice de 0,84, estaba dentro de lo que se consideraría un sensibilizante dérmico fuerte, mientras que el persulfato potásico y el amónico se encontrarían dentro del índice de sensibilización moderado. Este resultado, aparte de sentar la base de nuestro modelo animal, tiene unas consecuencias paralelas, y es que la Comunidad Económica Europea ha establecido una propuesta de reglamento que obliga a los productores e importadores de productos químicos a realizar una serie de test, a evaluar los riesgos de los productos químicos que comercializan, y ya no vale con ver qué es lo que hay descrito en la literatura, sino que en función de las toneladas de producción de los agentes químicos será necesario realizar una serie de test para demostrar si el agente químico es sensibilizante dérmico, respiratorio, cancerígeno, etc. En el caso de las sales de persulfato, los ensayos de demostración de que es un sensibilizante dérmico no estaban realizados. Una vez que ya teníamos a nuestros ratones que éramos capaces de sensibilizarlos dérmicamente, la siguiente fase en el modelo animal fue ver si desarrollaban síntomas de asma, y para ello lo que hicimos fue sensibilizar a los animales 2 días. El día 10 le dábamos a inhalar el producto, en este caso la sal de persulfato amónico, y medíamos la respuesta inmediata en una cámara pletismográfica. Y el día 11 realizábamos una prueba de provocación bronquial inespecífica con metacolina y realizábamos la autopsia del animal, obteniendo muestras de suero, lavado broncoalveolar y nódulos linfáticos auriculares y cervicales que cultivamos para ver las diferentes subpoblaciones linfocitarias que se producían. Esta sería una foto de la cámara pletismográfica que tenemos en nuestro laboratorio para medir la función pulmonar en los animales. Y lo que observamos, pues esto que tenemos aquí en la gráfica, hicimos 3 grupos de animales, un grupo en el que no había sensibilización dérmica previa y no inhalaban el producto, un segundo grupo que era el verdadero control, en el que no había sensibilización previa pero los animales inhalaban el producto, y un tercer grupo en el cual había sensibilización dérmica y el animal inhalaba el producto. Lo que pudimos ver es que únicamente los animales que habían sido previamente sensibilizados desarrollaban una hiperrespuesta bronquial tras inhalar el producto, con lo cual
pues demostramos que realmente en el caso de las sales de persulfato hace falta una sensibilización previa para poder desarrollar síntomas de asma. Lo mismo ocurrió tras la prueba de metacolina. Únicamente tenían prueba de metacolina positiva los animales que habían sido sensibilizados dérmicamente y habían inhalado el producto. Los estudios en el lavado broncoalveolar nos demostraron y pudimos observar que en el lavado broncoalveolar de los animales que han desarrollado asma existe un incremento en el número de neutrófilos. Esto está bastante de acuerdo con los resultados que habíamos encontrado en el esputo inducido de los pacientes, de los profesionales de peluquería que habíamos tenido ocasión de ver en el servicio, y que en el esputo inducido tras la prueba de provocación bronquial también obteníamos un incremento en el número de neutrófilos. Sin embargo, los estudios de las subpoblaciones linfocitarias en los nódulos auriculares y cervicales nos demostraron que hay una activación tanto de los linfocitos B, los linfocitos de 19, como de los linfocitos T. Y además, la valoración de citoquinas en el sobrenadante de estos cultivos celulares, valoramos la interleuquina 4 y el interferón gamma, pudimos ver que tanto la interleuquina 4, citoquina implicada en la respuesta TH2, como el interferón gamma, citoquina implicada en la respuesta TH1, estaban incrementadas. Todo esto pues, nos hizo pensar que tal vez, si me permiten la palabra, la idea un poco simplista de que solamente puede ocurrir una respuesta TH1 o TH2, pues tal vez no es así, que a lo mejor hay más de una respuesta inmunológica implicada. Igualmente vimos un incremento de los niveles de IgE y de IgG1 en el suero de estos animales. Y esto estaba de acuerdo con otros estudios que se han realizado, otros modelos animales, como por ejemplo en este caso, en el que un modelo animal similar al nuestro, realizado para el asma ocupacional a isocianatos, también se observa que hay un incremento tanto de interleuquina 4 como de interferón gamma. Por lo tanto, parece que tanto los isocianatos como los persulfatos actuarían en este caso mediante la misma vía. Las conclusiones de este trabajo fueron pues, que la presencia de linfocitos apoya la idea de que las sales de persulfato son sensibilizantes y no actúan mediante un mecanismo irritativo. El modelo de inducción de asma ocupacional que nosotros hemos realizado está caracterizado por una estimulación preferente tanto de linfocitos TH1 como TH2, y estos datos pues, pueden suponer un avance ya no solo en el conocimiento de las bases inmunológicas o moleculares del asma ocupacional, sino también podrían facilitar el diseño de posibles estrategias terapéuticas que mejoraran el tratamiento y, por lo tanto, en este caso podríamos pasar del laboratorio al ambiente clínico fácilmente. Me gustaría terminar diciendo que yo simplemente he puesto voz a estas diapositivas, pero que este trabajo es fruto de la labor de un equipo con el cual tengo el placer de trabajar todos los días, y concretamente el doctor Xavier Muñoz, coinvestigador en todos estos proyectos y coordinador de todos los estudios que hemos realizado con pruebas de provocación específica, el doctor Ferrar Morell, también coinvestigador muy activo en todos estos estudios, por supuesto a Sara y Lola, sin las cuales estos estudios de laboratorio no serían posibles, y al resto de personas, de mis compañeros del laboratorio. Gracias.